Hola horticultores, bienvenidos a un nuevo video en donde te mostraré cómo puedes germinar semillas de limón de una manera fácil y rápida. Quédate conmigo durante todo el video porque más adelante te mostraré un fenómeno conocido como poliembrionía que ha aparecido en mis semillas. Sin nada más que decir, iniciamos con el video. Para obtener las semillas de limón es necesario que utilicemos los limones más maduros que encontremos. Así nos aseguraremos de que las semillas estarán bien desarrolladas y no tendrán problemas para germinar. Una vez que tengamos los limones, vamos a extraer las semillas. Yo lo haré partiendo por la mitad al limón con un cuchillo, pero sin separarlo completamente, para después separarlo con las manos tal y como lo estoy haciendo, porque tengo la mala suerte de que siempre que parto un limón por la mitad, termino por dañar las semillas y de esta forma me aseguro de que no las dañaré. Tú puedes extraer las semillas como te sea más fácil, ya sea que las recuperes después de haberte preparado un agua de limón o alguna comida en la que hayas utilizado limones. Después de haber extraído las semillas, las colocaré en un plato de papel para ponerlas a secar durante 2 días a luz de sol directa. Puedes colocarlas cerca de la ventana que reciba más luz, en el balcón o en el exterior. Una vez que tengamos secas las semillas, lo que vamos a hacer es pelarlas, quitarles la cáscara que las cubre, ya que las semillas de limón presentan una dormancia física, es decir, inducida por la cáscara con la que están cubiertas, y quitándoselas rompemos con este fenómeno que es el que hace que la germinación de las semillas se retrase. Y así lo haremos con todas las semillas. Le quitaré lo mayor posible de la cáscara para que las semillas germinen lo más rápido posible. Una vez que lo hayamos hecho, vamos a colocar todas las semillas en un trozo de papel o servilleta, la cual doblaré por la mitad para cubrirlas. Posteriormente, voy a humedecer la servilleta con un rociador. Solo lo humedeceremos evitando que comience a escurrir. Podemos comprobar esto si presionamos un poco el papel con los dedos. Después de haber hecho esto, vamos a colocar el papel húmedo con las semillas dentro de una bolsa. Yo utilizaré una bolsa Ziploc porque se me hace más práctica de manejar, ya que cierra más fácilmente. Al menos yo las conozco con este nombre. Si tú conoces estas bolsas con otro nombre, me lo puedes hacer saber en los comentarios. Con esto ya habremos iniciado con el proceso de germinación. Ahora solo queda esperar y cuidar nuestras semillas. Pero aún no te vayas, que aún tengo muchas cosas que platicarte sobre el limonero, como sus cuidados básicos y algunas recomendaciones. También quiero recordarte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Esto me motiva a continuar haciendo videos como este. Y bien, este es el segundo día desde que puse a germinar las semillas. Aún no hay ninguna germinada, pero podemos ver que las semillas cambiaron un poco de color y el olor que tienen es un poco desagradable, lo que puede indicarnos que el crecimiento de hongos está próximo a llegar. Así que para evitar esto, simplemente cambiaré las semillas de servilleta y repetiré el proceso. La doblaré, la humedeceré con un rociador y la colocaré dentro de la bolsa Ziploc. Recuerda que no debes ponerles demasiada agua, solo debe estar húmedo el papel y no debe escurrir. Si te estás preguntando dónde debes colocar la bolsa con las semillas para que germinen, no es necesario que las pongas en algún lugar especial. Yo las tenía en mi habitación y tuve muy buenos resultados que verás un poco más adelante. En el cuarto día podemos ver que algunas semillas ya comenzaron a germinar, por lo que el proceso va muy bien. Yo cambiaré nuevamente la servilleta para evitar el crecimiento de hongos como te lo mencioné anteriormente. También te recomiendo que cambies la bolsa para que todo esté limpio nuevamente. En el día 6 podemos ver cómo ya es más notable la germinación de las semillas. Aquí realizaré nuevamente el cambio de servilleta porque percibo un mal olor en las semillas, como a fermentación, y como no quiero perderlas, mejor cambiaré la servilleta. Algo que noté y no me había tocado ver en semillas de otras plantas es que de una semilla de limón están saliendo 2 plantas. A este fenómeno se le conoce como poliembrionía y en humanos sería similar a lo que pasa con los gemelos, por lo que podríamos decir que aquí estamos viendo plantas gemelas. Después del cambio de servilleta, humedeceremos igual que siempre y la colocaremos dentro de la bolsa. En el día 8 podemos ver que la raíz de las plántulas ya ha crecido considerablemente.
y los cotiledones ya se empiezan a abrir, por lo que pronto las trasplantaremos a una maceta para que crezcan grandes y sanas. Y bien, se ha cumplido el día 10 y el momento de trasplantar se ha llegado. Aquí podemos ver cómo han crecido las plantas y algunas son plantas gemelas. Si te preguntas cómo saber cuándo debes trasplantar, es fácil saberlo. Solo debes fijarte cuando comienza a desarrollarse la zona vegetativa de una planta, es decir, la parte verde que no es raíz. Cuando esta zona se desarrolla, necesita de la luz para fotosintetizar, de lo contrario crecerán alargadas y de un tono amarillento. A esto se le conoce como etiolación y las plantas crecerán débiles, por lo que es en este momento cuando he decidido trasplantarlas en unas macetas pequeñas que te mostraré a continuación. Para hacer el trasplante yo utilizaré vasos desechables de 6 onzas, los cuales llené con sustrato de peat moss o también conocido como turba de musgo. Si tú no consigues este sustrato puedes utilizar el que esté a tu alcance. Puedes preparar tu propio sustrato con un poco de tierra y humus de lombriz, fibra de coco, perlita, vermiculita, de muchas maneras. Lo importante es no utilizar únicamente tierra. Aquí yo estoy utilizando peat moss al 100%. A los vasos les hice unos orificios en la parte inferior para que el agua drenara fácilmente y evitar el encharcamiento para que no se pudran las raíces. Ahora trasplantar será muy sencillo. Simplemente hay que hacer un pequeño hoyo con un pedazo de madera o algo que tengas a la mano. Después vamos a tomar cada una de las plantas y con mucho cuidado las vamos a colocar en el hoyo que hemos hecho, tapando toda la raíz de la planta y dejando la zona vegetativa de fuera, o sea, los cotiledones verdes que se ven aquí. Lo mismo haremos con todas las plantas. Más adelante te voy a decir algunas recomendaciones y cuidados básicos para que tus plantas se desarrollen de lo mejor, mientras te muestro algunas actualizaciones. Te recomiendo que cuando germines tus semillas de limón, al principio las coloques en una maceta pequeña mientras se desarrollan, así no tendrás muchos problemas para cuidarlas. Yo las trasplantaré a otra maceta más grande cuando las plantas hayan alcanzado los 15 a 20 centímetros de altura más o menos. Y después de ahí las trasplantaré a su lugar final cuando tengan por lo menos 50 centímetros de altura, para evitar que el viento o los animales quiebren nuestras plantas. Para las semillas que no han germinado, puedes repetir el proceso que hemos hecho hasta que germinen y hayan crecido lo suficiente para ser trasplantadas. Mis plantas yo las coloqué en un pequeño invernadero de 4 metros cuadrados, al cual le puse malla sombra, ya que el sol en mi ciudad es bastante intenso. Pero cuando las plantas hayan crecido lo suficiente, las trasplantaré en el exterior sin ningún problema de que les pase algo. El limonero es una planta que necesita abundante agua, pero también necesita que el lugar en el que lo plantemos esté bien drenado, es decir que el agua no se estanque en la maceta o en el lugar en el que lo pusimos, para evitar que la raíz se pudra. También es una planta que le favorece el clima templado, donde el riesgo de heladas sea muy bajo. Su temperatura óptima de crecimiento ronda entre los 20 a 30 grados centígrados. Para la fertilización, yo utilizo solución nutritiva que reciclo de los sistemas hidropónicos que tengo. En este video te explico cómo puedes hacer tu propia solución nutritiva. Pero si esto se te complica, puedes fertilizar tus plantas con composta, humus de lombriz o lixiviado de lombriz, lo cual es muy fácil de conseguir en cualquier vivero o bien puedes hacerla tú mismo. Ahora ya solo queda esperar y continuar cuidando de nuestro limonero para que comience a dar frutos, que hay mucha discrepancia acerca de esto. Pero se dice que el limonero puede comenzar a darte frutos a partir de los 2 años, así que no te desesperes, será muy gratificante verlo crecer y cosechar los frutos del árbol que tú mismo cultivaste. Aquí arriba también te dejaré un video de cómo puedes hacer una trampa cromática, por si llega a invadirte la mosquita blanca en tus plantas, es una manera muy sencilla y rápida de combatirla. Y bien horticultor, espero que te haya gustado el video, no olvides comentar qué te ha parecido y dejar tu like, y recordarte que si aún no estás suscrito al canal te recomiendo que lo hagas, porque estaré subiendo más contenido como este próximamente. Saludos horticultores y nos vemos en el siguiente video.